Ahora, ¿cómo sigue este proceso? ¿Cuáles son los pasos que quedan? ¿Cuándo va a ser formalmente interpelado y cuándo va a votar la Asamblea si lo destituye o no a Lasso? Bueno, algunas de las preguntas que vamos a estar haciéndole en este momento a Pablo Medina Pérez, que es politólogo, profesor de la Universidad San Francisco de Quito y que tiene la gentileza de atendernos. Pablo, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. ¿Cómo está, Darío? Un gusto. Pablo, bueno, llegó el paso formal que faltaba, que era la notificación de Lasso. Se ha dicho desde Carondelet que va a estar presente justamente cuando sea interpelado. Ahora, ¿cuáles son los pasos que siguen? ¿Cuándo vamos a ver justamente al presidente declarando ante el Parlamento? En efecto, la convocatoria que se le ha realizado al presidente, la notificación que se le realiza al presidente es el paso previo a la sesión, a la instalación de la sesión en la que los asambleístas que están presentando los cargos de juicio político en contra del presidente tendrán que sustanciarlos. Lo que dice la ley es que se prevé que sean 2 o 3 personas quienes sustancien el juicio político. Esto debería tomar unas 2 o 3 horas de esa sesión. Y luego el presidente tiene 3 horas para defenderse. El presidente ha anunciado que él personalmente asistirá al pleno de la Asamblea Nacional a presentar su defensa, tras lo cual el presidente se retira de la Asamblea Nacional y se abre el debate entre los legisladores. Esto está previsto en principio alrededor del 15 de junio. Si es que pasa el 15 de junio, como después de la defensa del presidente se abre el debate y son 137 asambleístas y básicamente pueden tomar la palabra todos los que así lo decidan, la sesión puede tomar un día o 2 días. Estamos diciendo que alrededor del 16 o 17 del mes se estaría terminando el debate. A partir de ello, la Constitución de la República prevé algo especial en el caso del enjuiciamiento del presidente, que es que se tienen que tomar 3 días después de eso, 72 horas, y 72 horas después se vota. Yo me imagino que los constituyentes que redactaron este artículo en el 2008 lo que pensaban es que los legisladores tienen que tener un espacio de reflexión o de negociación, si es que es un tema político, antes de la votación final. En esa votación final, para poder destituir al presidente de la República, se necesitan 2/3 de la votación del Pleno. Eso se traduce en 92 votos. Bien, entonces Pablo, a ver, estamos hablando de un proceso que comenzaría una sesión que se estima para el 15 de junio, estamos hablando dentro de aproximadamente un mes, en el cual, bueno, tendríamos esta sesión donde sería el simulacro, no sé si decir simulacro para ir la palabra, pero digo, lo que sería la ejemplificación de un juicio, donde hay una acusación que va a estar a cargo de 2 o 3 legisladores y la posibilidad de defensa por parte del presidente, luego comienza el debate. Entonces, esto significa que ¿cuántos días después? Pueden ser entre 3 y 5 días más o menos para que se dé la votación definitiva. Solo una puntualización, no estamos hablando del próximo mes, estamos hablando de este mes. Ah, porque dijo junio, Pablo, porque dijo junio, perdón, ok. Mil disculpas. Entonces, me parecía, estamos hablando de la semana que viene. Exactamente, perfecto, estamos hablando de la semana que viene y el momento de la votación, todo va a depender del momento en el que se clausure la sesión de debate. A partir de la clausura de la sesión de debate, tienen que transcurrir 72 horas por disposición constitucional. Entonces, en efecto, estamos hablando de que la próxima semana se instalará probablemente esta sesión de debate y en cuanto termine tendremos que contar 72 horas. Ahora, lo cierto es que no hay certeza, valga la redundancia, no hay certeza sobre si es que existen o no los votos en este momento. Tenemos que pensar que han habido varios momentos en donde la Asamblea se ha pronunciado para iniciar este juicio político. Hubo una resolución hace algunos meses ya que contó con 104 votos, entonces había la impresión de que habían 104 votos para destituir al presidente. Esta resolución, la resolución de esta semana en la que se decidió que el juicio político continúe, tuvo 88 votos, en cuyo caso decimos ya no hay los suficientes votos, faltarían 4 votos para la destitución, pero ninguna de esas 2 votaciones nos da una idea clara, porque también hubo 23 ausencias, y esas 23 ausencias de legisladores se pueden interpretar como legisladores que no están todavía claros y que no querían comprometer un voto ni a favor ni en contra. Entonces las negociaciones continúan. De hecho, en el momento en el que se dio
la resolución de esta semana y ahora más con la notificación del día de ayer, comenzamos realmente con las negociaciones políticas y esto tiene una característica importante que quizá quepa mencionar. En el Ecuador existe una figura constitucional por la que el presidente de la Asamblea puede disolver el Parlamento en cualquier momento si es, bueno, La famosa muerte cruzada. La famosa muerte cruzada. Tiene que justificar el que existe en ese momento una grave crisis. No sería el caso, pero también puede justificarla diciendo que hay un bloqueo constitucional. Es decir, hay ciertas condiciones que son relativamente laxas y que el presidente podría justificarlas y cerrar la asamblea. Entonces, claro, la pregunta es, ¿el presidente va a cerrar la asamblea antes de la votación? Porque él tendría que hacerlo antes de la votación. Una vez que se toma votación y si es que él es destituido, él ya no es presidente y por lo tanto no puede cerrar la asamblea. Pero si es que el presidente toma esa decisión, el problema es que nos vamos a elecciones anticipadas, es decir, él toma esa decisión, cierra la asamblea y automáticamente se convocan a elecciones para el presidente y para parlamentarios, probablemente dentro de los próximos 6 meses. Pablo, entonces el presidente... Sí, por favor. Para entender, digamos, lo dramático y lo complejo del escenario. Podría pasar que se da la sesión en la cual se da este debate, hablan los acusadores, el presidente se defiende, después cada uno de los asambleístas habla, y a punto de que se cumpla el plazo de 72 horas en la cual se va a dar la sesión de votación, el presidente vea que no tiene los votos, que están la mayoría de 92 y que entonces en ese momento decida disolver la asamblea y eso sería legal. Sí, eso sería legal. Hay muchos constitucionalistas que dicen que figuras similares en otros países no permitirían algo así. El problema es que nuestra Constitución no prevé ningún límite. Entonces, eso queda a la interpretación, digamos, de la Corte Constitucional, pero en principio el presidente puede disolver sin ningún límite. Y entonces el problema es que el presidente incluso si es que le ofrecen que no van a votar por su destitución, el presidente no puede saber si es que eso va a ser o no así, porque en el momento determinado el asambleísta puede tomar la decisión que a bien tenga. Obvio. Entonces estamos realmente en un momento constitucional muy duro. Si pensamos que esto se escribió hace 15 años y es la primera vez que estamos probando estas herramientas constitucionales, por decirlo así, entonces nos encontramos en un choque de trenes en donde hay 3 escenarios posibles. El primer escenario, el que más le conviene al presidente, es ir al juicio político y que no existan los votos. Lógico. Porque si no existen los votos, no hay elección anticipada, todos se quedan ahí y es un triunfo político para el presidente. El segundo mejor escenario sería irse bajo sus propios términos, es decir, la muerte cruzada. Y el peor escenario posible para el presidente es una destitución, en cuyo caso no se va bajo sus propios términos, sino que se va censurado por el Parlamento y con una sanción que implica perder sus derechos políticos durante un tiempo determinado. Entonces, esos son los escenarios a los que nos enfrentamos en este momento. Claro. Ahora, asumamos el primer escenario, que es una destitución del presidente. Que estén los votos dados y que el presidente no acuda a la muerte cruzada. ¿Qué escenario se abre entonces? Asume el vicepresidente, completa el mandato, pero ¿cómo queda el país también para esa situación? Tenemos que saber, y esto es importantísimo, que esta crisis política es producto de una crisis social. El Ecuador tiene serios problemas sociales en este momento. En términos sociales puramente dichos, está el tema de pobreza, está el tema de empleo, que es fundamental, pero además de eso se ha sumado una crisis nunca antes vista en el país de seguridad. Y esto quizá se ha vuelto lo más importante en la mente de los ecuatorianos, porque claro, hay unos índices de inseguridad nunca antes vistos en el país. Entonces, el problema es que si es que estas herramientas que planteó la Constitución del 2008, tomando en cuenta la historia previa del Ecuador, en donde hubo varias destituciones irregulares de presidentes, entonces la Constitución del 2008 generó estas herramientas para que no nos salgamos de la institucionalidad. Pero el problema es que, más allá de que el presidente se quede o se vaya, si no hay respuestas en política pública a la crisis social, la gobernabilidad del presidente está muy cuestionada. A ver, el presidente hasta ahora no ha tenido un plan de gobierno que pueda ser claramente dilucidado, ni por los legisladores ni por la ciudadanía, que quizá en este momento la crisis social se trasladaría a las calles. Existen ya 2 antecedentes previos de movilizaciones indígenas recientes en el país, la una en 2019, antes de la pandemia, y la otra el año pasado, que ya llevó a un intento de destitución del presidente en junio del año pasado, en donde no hubo los votos.
Y ese mismo descontento no ha cambiado. Entonces, el problema es que incluso si el presidente sobrevive en términos institucionales, yo les comentaba, el mejor escenario se queda porque no hay los votos, Hmm. si es que no hay soluciones en lo social, eso va a continuar. Y si es que se va y el vicepresidente asume y de igual forma no hay ese tipo de soluciones, de respuestas de política pública, probablemente el vicepresidente también esté en una situación muy precaria de gobernabilidad. Entonces, ¿qué aducen muchas fuerzas sociales? Que este presidente ha agotado todos los caminos, todos los puentes de diálogo con las instituciones sociales, gremiales, etcétera, y que por eso es preferible que se vaya y que asuma un vicepresidente que aún no ha quemado eso y con quien se podría intentar negociar cosas. Eso no es seguro, es un argumento, a mí me parece que sigue siendo un argumento Hmm. relativamente débil, pero en todo caso hay mucho descontento y quizá eso también está moviendo a los legisladores. Yo creo que los legisladores en este momento se encuentran entre la disyuntiva de intentar mantener una estabilidad política, sea negociada, a veces con negociaciones claras, otras veces con negociaciones inconfesables, pero llegar a un acuerdo con el presidente. Esa es la una opción, pero ellos también están regresando a ver a la calle, a la ciudadanía, de donde vienen sus votos, y ahí también supongo que su disyuntiva es intentar medir qué es lo que me conviene más como legislador, es decir, jugármela porque el presidente se quede con una negociación Hmm. o hacer caso al descontento social Claro. que existe y permitir la salida del Ahora, presidente. Pablo, la sensación que me queda, y como última pregunta, ¿no? Es que el delito de peculado acá, si cometió o no peculado Lasso, pareciera que es casi una excusa y casi de lo último que se van a fijar los legisladores. Pareciera que toda esta decisión va a girar en torno a el nivel de crisis política y a cuál consideren que es la salida más correcta a esta crisis, ¿no? Por supuesto, y esto hay que tenerlo claro, la responsabilidad dentro del Parlamento es una responsabilidad política, es decir, el punto no es que haya o no haya cometido peculado, eso no lo deciden los asambleístas, eso lo decide un tribunal penal. Entonces, ¿qué es lo que se está jugando en la Asamblea? Se está jugando lo que en otros países se conoce como una moción de confianza. Ahora, en el Ecuador, esa moción de confianza, para utilizar ese término, es decir, si es que los legisladores confían o no en el presidente, lo que nos dice nuestra Constitución es que hay tres causales por las que la Asamblea puede desconfiar del presidente. Y una de ellas es que el presidente no haya tomado las decisiones políticas suficientes para evitar un posible peculado. Eso es lo que se está discutiendo. No se está discutiendo si existe o no peculado, porque eso no es competencia de la Asamblea Nacional. De hecho, en este momento no existe ninguna investigación penal sobre el caso que permitió el que inicie el juicio político, porque la naturaleza de la responsabilidad que se está examinando y se está decidiendo si el presidente tiene o no, no es de orden penal, no es si él Hmm. tuvo o no la culpa de peculado, no es ni siquiera si existió o no peculado. Lo que se está determinando es, ¿confía la Asamblea en que el presidente tomó todas las decisiones posibles para evitar un posible peculado? Esa es la pregunta Hmm. que se está debatiendo en este momento. Pablo Medina Pérez, muchísimas gracias por este tiempo con Niños. Muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto.